Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Y quería, compartir con ustedes algo que el Señor había puesto en mi corazón. También tiene que ver un poco con la época del año. Y sabe que a veces el verano estamos como más predispuestos. A veces cuando hace frío nos gusta quedarnos a ver Netflix. Y a veces cuesta despegarnos. Yo lo felicito a usted que está acá en este lugar porque elige la mejor parte. Pero muchas veces los inviernos, en cuanto a las estaciones, también nos agarran los inviernos espirituales también, ¿no? Es como que nos da el bajón un poco a veces cuando está el día nublado, el día gris, y hay que sacar fuerza de debilidad, ¿no? Y justo la palabra que el Señor me hablaba en esta noche tiene que ver cómo permanecer creyendo cuando estoy agotado, cuando ya se me está agotando la fe, cuando ya nada me sorprende demasiado, como que es siempre lo mismo, ¿no? Y el Señor me puso eso en el corazón y la gran pregunta es, ¿cómo puedo moverme en fe en momentos decisivos si no tengo reservas de energía o fuerzas para creer, ¿no? Y la pregunta que les hago en esta noche es, ¿cómo está tu nivel de fe? Si lo tuviéramos que medir con el loguito de la batería del celular, ¿no? Que siempre estamos pendientes de que no pase, no llegue al rojo. Y la pregunta es, ¿está en verde? ¿Está en amarillo? ¿Está en rojo? Y yo le pedí a los chicos que me pongan una imagen. Ahí está, ¿ven? Vamos a hablar por lo general, los niveles de fe suelen ser los que más descuidamos. El verde dice, por lo general ese siempre está en verde, está lleno, ¿no? Que es lo que yo creo y muchas veces es lo que decido en mi propia carnalidad, en mi propia decisión, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestra propia opinión? No seamos sabios en nuestra propia opinión, o sea que esa parte no es la que tendría que ponderar, digamos. Después, mis emociones y sentimientos, esas son las que nos hacen ir y venir. A veces estamos de buen humor, a veces de mal humor, a veces angustiados. Y está en rojo la de mi espíritu y la de mi fe. Y es muy importante tener la que está en rojo, tenerla en verde. Porque si no, yo tomo decisiones con las otras. Cuando tengo que tomar una decisión importante, trascendental en mi vida, si esta se está acabando, empiezan a tomar decisiones según mis estados de ánimo o según lo que me parece. Puede ser con el alma, que puede ser con mi sabiduría humana. Entonces necesitamos aprender a tomar decisiones con nuestra fe. Mis emociones y sentimientos son fluctuantes, son cambiantes. Ahí es cuando el agotamiento llega y todo parece que pesa 5 veces más. A veces no te pasa que decís vos, no doy más, no me estaría alcanzando la batería ya, estoy sufriendo, estoy pasando esto, no tengo fuerzas, no tengo ganas. Hay 3 herramientas y armamentos claves que vamos a ver en esta noche, que necesitamos para mantener viva la fe, vivo nuestro espíritu, encendido nuestro espíritu. Armamento va a ser de protección. El segundo que vamos a ver va a ser de ataque y el tercero de permanencia. ¿Les cuesta la última? Vamos a hablar de una de las armas que el Señor nos ha dejado en el libro de Efesios y que se llama escudo de la fe. Viste que siempre predican de la palabra, del apresto del evangelio, del casco, de la coraza de justicia, pero poco a veces se habla del escudo de la fe. ¿Cuántos saben que estamos en guerra continuamente? Estamos en guerra todo el tiempo. Todo el tiempo se desata una guerra en el mundo espiritual. Ahora, en este momento que usted está sentado, hay una guerra en el mundo espiritual que se me fue la palabra, ¿cómo es? Que se está desarrollando, que se está desatando. Para que usted se lleve una bendición, para que usted se lleve una palabra, para que usted se lleve un corazón ardiendo en el Espíritu Santo, encendido. Y hay otros que están diciendo, a ver, ¿cómo lo puedo distraer a este? Le voy a hacer que le llegue una notificación.
Voy a hacer que se distraiga con algún niño que esté ahí o con algo que tenga que hacer. Y eso es una guerra continua que el Señor, que se libra era la palabra, que se libra en el ambiente espiritual. Una guerra cósmica de las fuerzas del enemigo contra las de Dios. No es con fuerza ni poder, dice la Biblia. Es con el Espíritu Santo de Dios. O sea que no se puede ni con las fuerzas humanas, ni con cualquier poder, ni con cualquier emoción, ni con cualquier estado de ánimo, porque lo que es almático dura poco tiempo, llega a un punto que se esfuma. En Efesios 6:10, por último dice, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Seguimos. Pónganse, ¿qué cosa? De Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ese es el motivo por el cual nos tenemos que poner la armadura. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿se da cuenta? Necesitamos tener la batería, esa que estaba en rojo, que es la del espíritu y de la fe, es la que más tenemos que tener cargada siempre. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas, ¿qué cosa? ¿Se puede a los bollos? Después dice, en las regiones celestiales, o sea, la guerra cósmica que le dije recién. Seguimos. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, o sea, cuando estemos agotados, cuando estemos con las cosas difíciles, cuando se vaya poniendo fea la cosa, puedan, diga conmigo, resistir hasta el fin. Hablamos de la permanencia, amén. ¿Con qué cosa hay que resistir? O sea que es para flojitos. Hay que tener firmeza. Manténgase firmes, otra vez dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, que es la palabra, protegido por la coraza de justicia, que es la que protege tu corazón de los que quieren hacerle daño. Son las heridas del corazón, son bravas, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen, y este es el que vamos a hablar hoy, el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Tremenda la espada del Espíritu es esta. Esta es la ofensiva, esta es la de ataque que les dije hace un rato, que es la palabra de Dios. Y el último versículo, oren, y este es terrible, en el Espíritu en todo momento. Ya vamos a ver qué significa orar en todo momento. Ahí vamos a verlo. Con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración. Vuelve a decir la palabra permanecer, perseverar, por todos los creyentes. Vamos a hablar del escudo de la fe. Dios nos ha dado el escudo de la fe, que es para defendernos contra los ataques. ¿Para qué es un escudo? Y sabe que hay algo que me llamó mucho la atención, que es cómo es que es útil un escudo realmente. ¿Sabe cuándo? Cuando es levantado. Si usted tiene un escudo, pero usted no lo tiene en posición de protección, no cumple la función para la cual Dios nos dejó esa armadura de fe. Pero ¿cuántos saben que los escudos no son livianos? Son pesados. ¿Qué tengo que tener para tenerlo levantado al escudo? Fuerza. ¿Cuál fuerza? Si es un arma espiritual. Claro, una fuerza espiritual, un empoderamiento. La fuerza del Espíritu Santo, porque no es con fuerza humana ni poder, dice la Biblia, sino es con el Espíritu Santo. Un escudo solo puede ser eficaz cuando es levantado. ¿Qué tan efectivo es un escudo? Cuando un ejército dice es atacado, todos los soldados en la primera fila armaban un muro con los escudos para protegerse de las flechas y lanzas que venían del ejército contrario, algo así.
Aguantan lindo esos escudos, ¿eh? ¿Cuánto pesará un escudo de eso, no? 8 kilos. Hay que tener polenta, no podemos estar agotados. Tenemos que estar entrenados para levantar el escudo de la fe. Amén. Hay que estar ahí listos, ¿eh? Miren, están armados hasta los dientes eso. Y los que vieron la película en un momento vuelan flechas que parecen prácticamente que se pone oscuro el cielo. Y sabe que esas flechas son las que el enemigo lanza, el enemigo, el diablo, lanza sobre los hijos de Dios. ¿Y sabe cuándo las lanza? En cualquier momento. Y te atacan en cualquier momento, llegan sin avisar. Yo no conozco enemigos que avisen antes de atacar, ¿no? Siempre llegan sin avisar. Todas esas flechas se van a presentar regularmente durante toda tu vida. Y tenés que estar preparado para proteger, para tener fuerzas, para levantar ese escudo, para que funcione. El escudo de la fe, para que funcione, necesito estar cargada la batería de la fe y la fortaleza del Espíritu para tener fuerza y levantarlo. Y saben que hay distintas flechas. La flecha de la duda hace perder el equilibrio. Es terrible esta flecha. Y dice que por eso es mucho más fácil ceder a la tentación. El diablo le dijo a Eva en Génesis, ¿de veras Dios les dijo a ustedes que no debían comer del fruto? Le hizo dudar. El enemigo, Satanás, el diablo, es astuto para hacer que la duda entre en el corazón. Cuando recibes la flecha de la duda, ¿sabes lo que terminas diciendo? ¿Será realmente que Dios dijo eso? Y dice que una vez instalada la duda, ¿qué pasa con tu fe? Comienza el debacle de la fe, comenzás a perder la fe y ni cuenta te das. Tenemos tendencia a creer más las mentiras que a creer la verdad. La segunda flecha, la flecha de la dificultad. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué es tan difícil conseguir un trabajo, una pareja? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tanta dificultad? Y saben que la fecha de la dificultad, esa viene todos los días, esa es la más seguido que viene. Porque dice que esa flecha es como nadar contra la corriente, como es todos los días. Y el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Eso es para hacerte más fuerte, Jesús. Porque viste que el Señor usa todo para bien conforme a los que están caminando en el propósito de Dios. Todo ayuda para bien. Él lo transforma, no es que lo manda muchas veces. Pero yo te voy a decir una buena noticia. Todas las dificultades, recuerda que tienen final. En algún momento se acaban. Sabe que el Señor, ayer tuvimos un problema con un cliente. La cuestión es que justo en la puerta de mi casa había unos señores, digamos, que estaban consumiendo bebidas alcohólicas al lado. Y llegó el cliente y se asustó y tuvo miedo. Y se fue con el dinero que nos iba a pagar. Hoy el Señor nos dio, como siempre hace, Él no sabe dar poco, y nos abrió un portón gigante hoy. Y hoy le decía a mi esposa, la verdad que, ¿cómo estábamos ayer? Porque nos afectó un poco, tampoco es que somos de fierro, ¿no? Estábamos con el escudo ahí de la fe. Pero, y le decía al Señor, a ella hoy, ¿cómo es el Señor? Él no se le escapa ni una sola cosa de lo que nos pasa. Él todo lo que nos pasa hace que nos ayude para bien, para crecer, para fortalecer tu vida. Amén. La otra flecha de la demora, te preguntarás, ¿por qué tarda tanto esta situación que yo te he pedido, Señor? Algo que todavía seguís esperando, dice Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia, dice el Salmo 27. La vida misma es una gran sala de espera. Es como, allá termina mi vida, acá hay un puente y yo tengo dos posibilidades. O lucho para cruzar y llegar, o me quedo parado acá en el medio, sobreviviendo para no caerme. Porque muchas veces hay que aprender a esperar, dice el Señor, en el Salmo. Necesitamos aprender a dejar en las manos del Señor, porque todo tiene su tiempo debajo
del cielo. Amén. La próxima flecha y última flecha que sirve para lo que es usar este escudo de la fe es la flecha del desánimo. ¿Sabe que la flecha del desánimo es la primer causante de deserción en la iglesia? Cuando las personas se desaniman, dejan de ir a la iglesia. Es como que en vez de restar otra cosa, siempre le restan a Dios. No sé por qué. ¿Pasa o no pasa a veces? Claro que sí. Y no, bueno, pero no estoy bien, pastor, para ir a la iglesia. Me voy a quedar en mi casa y cuando me sienta bien voy a ir. Pero si estás pasando una situación de problema, yo estaría cerca de Dios, que yo sé que estando cerca de Él, las cosas se me hacen más livianas, más llevaderas, tengo fuerza, tengo fortaleza del Espíritu Santo, amén. Entonces no deje que el desánimo le afecte, el enemigo le roba la paz, la tranquilidad y el gozo. A veces pasamos mirando TikTok y Reels, y saben que las redes generan una fuerte ansiedad en las personas y un gran desánimo, y entonces es inconsciente. Y a veces te queda la cabeza así como decís vos, me quiero dormir y te pones a scrollear y a mirar TikTok y terminas peor y se te hizo eterna la noche. Y parece que te levantas a las 6 de la mañana y en vez de haber descansado, estás más cansado que antes. Te levantas a descansar un rato. Recuerda lo que dice Deuteronomio 31:6. Así que, y quiero que levante su mano al cielo y diga, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico. Cerramos lo que era el armamento de protección. El segundo era el de ataque, ¿se acuerda? La palabra de Dios, la espada de la palabra y el Espíritu Santo. Mateo 4, 3 al 5. Jesús sabe que es tentado por el enemigo. Dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto, pero fue tentado. Venía de encima de estar en 40 días de ayuno y le vino a ofrecer comida. ¿Cómo le respondía Jesús a Satanás cuando era tentado? Escrito está. Pero no podemos sacar un texto de contexto para que sea un pretexto. Tenemos que estar leyendo la palabra en todo su contexto. Y en la Biblia dice, en otra parte, no tentarás al Señor. Y eso era lo que estaba haciendo Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que no podía Jesús hacer todo eso? Pero claro que sí, pero no le iban dando el gusto tampoco, ni se iba a dejar dominar por el enemigo. Pero se da cuenta, siempre Jesús decía, escrito está. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es muerta o viva. Viva, dice, y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra entre el alma, por eso hay que dejar que la palabra entre a nuestro corazón y no que se desvíe a nuestra alma, porque en el alma es donde se pierde, porque es una emoción momentánea. Usted tiene que decirle, Señor, que esta palabra que estoy escuchando penetre mi espíritu y traiga fruto para el cual tú la has traído y la has mandado, Señor. Penetra entre el alma y el espíritu, dice, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso al enemigo le gusta robarse la palabra de Dios. Él quiere que usted no preste atención, porque ahí le va a traer luz a su interior. La conexión con el Espíritu Santo es fundamental. ¿Sabe qué es lo que el Señor me enseñaba y puso en mi corazón? Que orar es un gran acto de fe. Orar es un gran acto de fe. Porque usted no le ora a cualquiera, usted está creyendo que alguien lo está escuchando. Y que encima no solo lo está escuchando, sino que le va a responder lo que usted está pidiendo. No sabemos cuándo, pero le va a responder. Pero lo va a hacer. Porque Él dice, clamen a mí y yo no les voy a responder, dice, y yo les responderé y les mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí entra también la profecía, cosas grandes y ocultas, el don de conocimiento, el don de ciencia. Entonces, orar es un gran acto de fe que se retroalimenta. Si yo creo, yo tengo fe, sigo orando. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y oren una sola vez. ¿O qué dice? Sean persistentes.
en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Sabe que cuando usted persevera en la oración, trae resultados visibles y efectivos. Y se los puedo dar fe. Cuando usted ora, pero no desista, tiene que orar, tiene que anotar ahí, ¿vio? Y ore, y ore. Y hay cosas que vengo orando años y lo tengo ahí la listita y cada vez se hace más grande. Y hay cosas que Dios me ha respondido. ¿Cómo hago para orar en todo momento y en todo tiempo, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo hace usted para orar en todo tiempo si hoy estamos viviendo en un mundo donde todo el tiempo nuestra atención está siendo robada por otras cosas que pueden ser del enemigo, pueden ser cosas triviales, cosas que no tienen demasiado sustento o que no le bendicen o que no le ayudan? Y una de las tantas es este aparatito que tenemos acá, ¿no? Este roba un montón de tiempo. Y le quiero dejar esto último, ya casi terminando. Existe un concepto conocido como, y ahí le voy a decir cómo puede orar todo el tiempo, se llama estatio. Es un concepto que se llama statio. Esta palabra representa el momento entre momentos. Es encontrar un momento después de una tarea y antes de comenzar otra tarea. Eso es estatio. Para los que anotan, encontrar momento entre momentos, en el medio. Eso es orar en todo el tiempo. Decir, bueno, Señor, en el auto mientras voy a orar, voy a clamar a Dios. En las palabras de la escritora Joan Chittister, es el arte de hacer una pausa antes de cambiar de tarea. Tal vez los que se van caminando hacia el trabajo, la espera en la caja del supermercado o en ese breve intervalo entre el final de una tarea y el comienzo de otra. En otras palabras, es transformar esos momentos de vacío en momentos de bendición, de comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo van a probar? Gloria a Dios. Denle un aplauso por todos los valientes que van a orar en todo momento. Desarrolle una nueva mentalidad, que busque oportunidades para hacer terapia con el Padre, para orar. Sabe que orar te reinicia. Podés estar destruido en el piso y te metiste a orar aunque no tenías ganas y saliste como que la amas a todo el mundo. No importa cuándo ni dónde, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Amén. Y el último punto, la determinación y la permanencia, dice la Biblia en Job 22:28, prosperarás en todo lo que decidas, y ahí le vamos a hacer una subrayada, en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en tu camino. Tremendo. A veces decimos, oh, las tinieblas, ¿cómo avanzan? En realidad lo que tenemos que avanzar somos nosotros que tenemos la luz de Cristo. Amén. Entonces no es que el mundo está avanzando solamente de luz, es que de tiniebla, perdón, es que está carente de la luz que usted y yo tenemos y que tenemos que levantar a Cristo. Amén. Necesitamos tomar buenas decisiones, no buscar culpables, no quejarnos. Los primeros responsables de donde hoy estamos somos nosotros mismos. No es la culpa de mi papá, de mi abuelo. Seguramente son factores, pero no tenemos que decidir a dónde queremos estar. Donde usted va a estar el año que viene es a partir de las decisiones que tome a partir de ahora en adelante. Ahí va a estar. Usted es donde va a decidir dónde está. A ver, yo le voy a pedir que todo aquel que quiera que Dios lo revista de la armadura, de ese escudo de la fe, que pase rápidamente aquí, así oramos. Acérquese con fe, tiene que ser con deseo, creyendo que Dios lo va a hacer. Señor, revísteme con la armadura, oh, de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo necesito el escudo de la fe, pero no tengo fuerzas. Necesito las fuerzas del Señor. Espíritu Santo, te necesito. Tal vez mi batería está como la que vimos aquí. Vimos esa batería que estaba en rojo, casi vacía, la del Espíritu. Yo te voy a pedir que levantes tu mano si tenés fe en que Dios te va a revestir y va a impartir sobre vos
el escudo de la fe. Dios te va a poner una espada sobre tu mano. Tenés que tener fe para empuñarla, para atacar con la palabra cuando el enemigo venga a querer tentarte, a querer sacarte. Oh Espíritu Santo, dame determinación, dame determinación. Usted tiene que cerrar sus ojos, levantar sus manos y en fe, decir: Señor, yo me apropio de la armadura